Muy buenas noches, estamos transmitiendo en directo aquí en el Face y después lo pasaremos diferido con lo que son los canales de youtube.com/supercatólico y de Supercatólico en la fanpage. Bueno, pues vamos a esperar a que se conecten algunas personas. Ya hay algunas personas que se van conectando, gracias, muy amables. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es el tema del juicio particular. Y también yo creo que nos va a dar tiempo de hablar de lo que es el purgatorio, que es un tema también muy interesante. Vamos a partir precisamente de lo que es el nuevo catecismo, o el catecismo curso superior del Padre José de Arbe, que es un catecismo muy interesante, que nos habla precisamente, gracias, muy amable, bendiciones igual María, que nos habla precisamente acerca de estos temas que vamos a manejar el día de hoy. Bueno, te invito como cada noche a que pues nos unamos en oración pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo específicamente, que nos ilumine para poder entender, que nos ilumine y nos ayude para poder seguir adelante en esta lucha constante para tratar de mejorar cada día. Bueno, vamos entonces a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado, será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a comenzar esta noche con este tema que repito, se refiere al juicio particular. El tema que desarrolla, o el título principal que tiene el Padre, se llama La vida perdurable. Y nos vamos a lo que es la pregunta 327 que hace el Padre y dice: ¿a dónde va el alma después que se ha separado del cuerpo? Y nos dice: después que se ha separado del cuerpo, el alma comparece inmediatamente ante el tribunal de Dios para ser juzgado conforme a sus obras. Luego nos dice: está decretado, eso está en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, dice: está decretado a los hombres al morir una sola vez y después el juicio. Vean qué interesante, ¿eh? Dice, de aquí, de esto que está en la cita bíblica de Hebreos 9, 27, está decretado a los hombres el morir una sola vez. Esto desecha completo, me viene ahorita a la mente, algunas cuestiones ideológicas falsas, como es la teoría de la reencarnación, ¿verdad? Aquí claramente nos dice la cita bíblica: el hombre muere una sola vez. Y además de eso, nos menciona algo muy interesante también. Nos dice de que después el juicio. A veces nos ponemos a pensar, bueno, nos preocupamos por el juicio final, pero déjame decirte que pues eso no debe ser preocupación, porque al momento de morir vamos a ir inmediatamente a un juicio, y no a un juicio final, sino al juicio particular. Es decir, vamos a ir en presencia de Dios. De tal manera que aquí nos dice en la siguiente pregunta, en la 328, dice: ¿de qué es juzgada el alma? Eso es muy interesante. Vamos a ir a un juicio particular y la pregunta es: ¿de qué vamos a ser juzgados? Dice: el alma es juzgada de todos sus pensamientos, palabras, obras y omisiones. Es decir, seremos juzgados de cada cosa que hacemos en nuestra vida. De tal manera que en un librito que compré con las madres de aquí, del Polvorín, ya no tengo ese libro, la verdad no sé dónde haya quedado, pero era un libro muy interesante que nos decía que el juicio particular es exactamente igual, o muy parecido, mejor dicho, a un juicio humano. Es decir, va a haber el juez, que en este caso, pues lógicamente es Jesucristo. Va a haber también el o la, en este caso, abogada defensora, que es María Santísima. Qué interesante, ¿eh? Imagínate el escenario: el juez Jesucristo, nuestra alma, María Santísima como la abogada defensora, ayudándonos hasta en ese momento, y el demonio es la parte acusadora, pero ahí ya no tenía, decía el librito, ya no tiene poder en ese momento, solamente está para atestiguar las cosas que hizo que nosotros cambiáramos nuestra actitud positiva a hacer las cosas de Dios. Es decir, Él va a ser también testigo de los momentos en donde el demonio nos tentó y nos hizo caer en tantas cosas tan terribles que a veces nosotros no reflexionamos. De tal manera que es igual que un juicio. Y por lo tanto, este juicio particular va a tener un veredicto final.
que va a ser o el cielo o el infierno. Sin embargo, ¿verdad? Como ahorita vamos a explicar también acerca del purgatorio, como puede ser que alguna persona no esté tan limpia para poder ir al cielo, pues bueno, para eso el Señor nos ha dejado el purgatorio, que ahorita vamos a ver de dónde lo sacamos, porque algunos dicen que no está en las citas bíblicas. Claro, no está el nombre purgatorio, pero sí está bastantes citas bíblicas o varias citas bíblicas que nos inducen a aceptar y a conocer que efectivamente existe el purgatorio. Bueno, aquí nos dice, en cuanto a lo de que se juzgará el alma, dice: yo os digo que cualquier palabra ociosa que hablaren los hombres han de dar a cuenta en el día del juicio. Eso está en Mateo 13:36. También nos dice que veamos 2 Corintios versión 10. Es decir, cuando sea el juicio particular, nos dice este librito que compré con las madres, que repito ya no lo tengo, no recuerdo, pero sí recuerdo lo que ahí decía. Nos decía muy claramente de que veremos nuestra vida pasar con los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando sea el juicio particular, yo voy a ver cada una de las cosas que hice desde que tuve momento de razón, o tal vez como son los ojos de Dios, ahí no sabemos, desde antes de que tuviera yo razón. Voy a ver pasar todo lo que hice, todas las cosas que hice. Si por ejemplo ahorita pues me molesté y regañé a uno de mis hijos y después me di cuenta que fue algo muy injusto, entonces le pedí disculpas. Pero todas esas cosas, pues aunque pues hayan quedado así ya olvidadas aparentemente, pero quedarán y los volveré a ver cuando sea mi juicio particular. Y veré las consecuencias, es decir, cómo le afectó. Cuando yo hago algo malo, también en ese momento, cuando sea el juicio particular, voy a ver las consecuencias. Por ejemplo, si yo le pegué a alguien, voy a ver el momento en que le pegué, pero también voy a ver las consecuencias, es decir, después qué le pasó a él durante ese proceso en donde yo fui causa de un problema. Vean qué interesante, ¿eh? Y este juicio particular nos dice en el 329, dice: ¿a dónde va el alma inmediatamente después del juicio particular? Dice: inmediatamente después del juicio particular va el alma al cielo, al infierno o al purgatorio, según sea el estado en que se encuentre. Lo dicho nos ha de inspirar un temor grande de los juicios del Señor. Dice: traspasa con tu santo temor mis carnes, pues tus juicios me han llenado de espanto. Eso está en el Salmo. Entonces, como un resumen de esto que estamos viendo, pues nosotros nos veremos cara a cara con Jesús en nuestro juicio particular. Hay muchos santos que hablan acerca de este juicio particular, de tal manera que lo que nos enseña la Iglesia, lo que nos enseña Jesús, es que al momento de morir iremos en presencia de Jesús precisamente. Y en esa presencia de Jesús, como ya dije, veremos pasar nuestra vida con los ojos de Dios, y no va a ser una vista tan lenta, ¿verdad? Pasará rapidísimo y en solamente unos cuantos tiempos. Para Dios no hay tiempo, entonces no podemos definir exactamente cuánto tiempo, pero veremos nuestra vida pasar completamente. Las cosas que hicimos, lo que no hicimos, lo que hicimos mal, los momentos en donde a lo mejor Dios quería que hiciéramos algo y no lo hicimos, que son los famosos pecados de omisión, pero seremos juzgados por Dios. A veces a lo mejor alguno de nosotros hace algo o no hace algo, y otro puede decir: bueno, ¿y por qué no hace esto? ¿No que quiere hacer la voluntad de Dios? Y no sé, a lo mejor cada uno de nosotros tiene una razón. De tal manera que al único que no podemos engañar es a Dios. Y el día que sea el juicio particular, daremos cuentas cada uno de manera individual sobre las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. Y como decía un santo en relación a esto, decía: a la noche seremos juzgados en el amor. Es decir, la base principal, que sin duda alguna cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo, es no solamente hacer las cosas, sino lo interesante aquí, o lo importante, es hacerlo con amor. Si yo evangelizo,
pero pues a veces pasa que está uno molesto, está uno cansado, y pues bueno, tengo que ir a dar catecismo, pues no me queda de otra, y ahí llego ahí y empiezo a dar el catecismo. Tal vez no va a tener gran fruto, al menos en mi persona, si no lo hice con amor. Por eso también la Madre Teresa de Calcuta decía que hagamos las cosas con amor. Bueno, y en relación a esto del juicio particular, pues bueno, hay que tratar de hacer la voluntad de Dios. Hay que tratar de intentarlo nuevamente cada día, porque daremos cuentas a Dios de las cosas que hicimos y de las que no hicimos. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué vamos a darle cuentas a Dios? Bueno, porque Él es nuestro creador y porque es un Dios justo. Sí es misericordioso, claro que es misericordioso, pero es un Dios justo. Entonces no puede ser que a todos les dé lo mismo. De hecho, en el cielo y en el infierno hay niveles. Ni siquiera eso va a ser exactamente igual para todos. Ahora bien, aquí hay un tema muy importante y que parece ser un tema controversial. Lo vamos a abarcar de una vez para terminar. El tema del purgatorio. Con algunas denominaciones dicen, no, pues no existe, ¿verdad? Simplemente es el cielo y el infierno. Y bueno, hay otras que ni siquiera quieren el infierno. Bueno, ya actualmente las ideologías nos hacen pues pensar cosas completamente contrarias a nuestros principios de Dios y de la iglesia. Pero aquí dice, ¿qué es el purgatorio? Dice, el purgatorio es un lugar en que las almas de los justos son purificadas con grandes padecimientos. ¿Qué almas van al purgatorio? Nos dice el Padre. El purgatorio van las almas de los justos muertos en pecado venial o con pena temporal que pagar. Es decir, acuérdate que existen los pecados, el pecado original, que es el pecado de nuestros primeros padres, que nosotros lo asumimos también y que se quita a través del sacramento del bautismo. Y después existen lo que se conoce como los pecados actuales, que sabes, yo creo que sí sabes de que son los pecados actuales, son pecados, se pueden dividir en pecados mortales y pecados veniales. Para un que pecado sea mortal, es decir, algo grave, una ofensa grave contra Dios, tiene que haber tres elementos fundamentales. Acuérdate, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es haber quebrantado los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia. Plena advertencia es saberlo, que lo he quebrantado, y pleno consentimiento, que sabiéndolo no hago absolutamente nada para poder evitarlo, para no caer, para no pecar. De tal manera que los pecados mortales, pues de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio, al morir en pecado mortal, pues lo que nos espera es el infierno. Mas sin embargo, nadie puede juzgar. Solamente Dios es el que al final puede decidir qué va a hacer con nuestra vida, ¿verdad? Ponían un ejemplo en un video que compartí en el muro, le decían a un padre, bueno, y si yo me porté bien toda mi vida y justo el último día cometo un pecado mortal y me muero, ¿a dónde me voy? Y decía, y por otro lado, si es al revés, me porté muy, muy mal, pero al final me arrepentí. Híjole, se vuelve algo muy complicado. Pero yo creo que una persona que hizo el bien todo el tiempo difícilmente va a cometer una falta antes de morir. Y por otro lado, si una persona se portó mal, pero se arrepiente de corazón, como pasó cuando estaba muriendo Jesús, ¿verdad? Ese que le conocemos como un buen ladrón, aunque no es que sea un buen ladrón, sino que fue un ladrón arrepentido. Y Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino. Eso quiere decir que Dios, Él hace lo que Él quiera. Lo importante es que nosotros en todo momento intentemos hacer la voluntad de Dios, y si algo no hemos hecho bien, no esperemos hasta el último momento para arrepentirnos. A Él le dio la oportunidad de arrepentirse y fue al cielo. Pero uno puede decir, bueno, entonces voy a hacer de mi vida un relajo, voy a cometer muchos pecados mortales o voy a cometer un pecado mortal, no me voy a arrepentir ni me voy a confesar, y al final pues le pido perdón a Dios y ya estuvo, ¿no? Pues igual que con el ladrón, va a ser lo mismo. Pero hay algo que se nos olvida, y si no nos da tiempo, por eso la máxima debe de ser buscar hacer la voluntad de Dios en todo momento, y no solamente al final cuando yo considere que ya me voy a morir. Luego dice, ¿cuántas cosas son de fe respecto al purgatorio? Es decir, ¿por qué está? Porque el purgatorio no está en la Biblia. Alguien va a venir a decir, es que aquí no dice en la Biblia que existe un purgatorio. Pero ojo, número 1,
Respecto a esto dice, hay purgatorios, las almas padecen de él y el santo sacrificio de la misa, las oraciones, indulgencia y demás obras buenas son los vivos, solo los vivos pueden aliviar sus penas. Aquí viene, vean, dice, ¿cómo sabemos que hay purgatorio? Sabemos que hay purgatorio porque lo insinúa las Sagradas Escrituras, no dice purgatorio, pero lo insinúa. Lo enseña la tradición y la doctrina constante de la Iglesia y lo prueba la razón, ¿sí? Porque Dios nos dio también el entendimiento para analizar las cosas. O sea, no podemos cerrar y decir, no, pues no existe. No. Y vamos a ir por partes. Dice, en el caso del primero, de que lo insinúa las Sagradas Escrituras, dice, habiendo Jesús Macabeo recogido 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciera un sacrificio por los pecados de los muertos en el combate. ¿Sí? O sea, ofreció un sacrificio por los muertos. Y aquí nos viene la razón, o sea, si la Biblia dice que se ofrezca algo por los muertos, el Antiguo Testamento, entonces quiere decir que se puede rezar con los muertos, se puede rezar por los fieles difuntos, como hacemos nosotros en la iglesia. Por lógica, no podemos rezar, ni ya valdría la pena rezar por las personas que están en el infierno, porque ya están ahí. Ni tampoco conviene, ni suena lógico rezar por las almas que están en el cielo, porque ya están en el cielo. Por lo tanto, la lógica nos dice que tiene que haber, ojo, un lugar especial para aquellos que no están lo suficientemente puros o limpios para ir en la presencia de Dios. Luego dice, ahora bien, sería cosa superflua e inútil lo que dije, rogar por los difuntos si no hubiera sido más que el cielo e infierno. Jesucristo habla de pecados que no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra. Fíjense, eso es importante también, En Mateo 12:32 dice que hay pecados que no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra. Quiere decir que puede haber pecados que se perdonen en esta vida, cuando nos confesamos, y puede haber pecados que se perdonen en la otra, ¿sí? Por lógica, en la otra. ¿Y cuáles son o cómo se logra eso? Bueno, cuando está en el purgatorio, por eso nosotros debemos de rezar por los fieles difuntos. Debemos de rezar una oración diaria, aunque a lo mejor un Padre Nuestro, una Ave María, por aquellas almas que están en el purgatorio, y en especial por aquellas almas que nadie se acuerda de ellas, ¿verdad? De rezar un Padre Nuestro, Ave María, y decirle, ¿sabes qué? Señor, te pido por un alma de aquella persona que sus familiares no rezan por él, que no pide. Pero la iglesia, que es tan sabia, en las misas pide por los fieles difuntos, precisamente porque sabe que hay muchas almas que se encuentran ahí y que no han podido salir porque necesitan de nuestra intercesión. Y vean qué hermoso, cuando nosotros rezamos por las almas de los fieles difuntos, cuando ellos vayan en su presencia de Dios, ellos van a pedir por nosotros cuando vayamos al purgatorio. Esto es como una cosa recíproca, de tal manera que nuestra oración es hacia ellos y es de vuelta por ellos, por esas almas cuando se encuentran en la presencia de Jesucristo. Vean qué interesante. Luego dice, lo enseña la tradición, porque dice, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia Católica no ha dejado de rogar por sus hijos difuntos y de ofrecer por ellos el santo sacrificio de la misa, lo que acabo de mencionar. Así lo manifiestan todas las liturgias antiguas de Oriente y Occidente, lo que prueba que en ambas iglesias se creyó siempre en el purgatorio. Los santos padres y escritores eclesiásticos más antiguos de una y otro lugar hacen muchas veces expresa mención del purgatorio, como Tertuliano en el 240 después de Cristo, San Cipriano, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Agustín también hablaba del purgatorio, y otros varios más. Varios concilios, dice, aún de los primeros siglos, hablan del purgatorio. Por ejemplo, el concilio de Cartago en el año 397. Por fin el concilio de Florencio, que fue de 1439 a 1445. El de Trento, que ese es más conocido, de 1545 a 1567, declararon dogma de fe, quedó como dogma de fe, que existe el purgatorio. Al momento de que la iglesia establece un dogma de fe, nosotros que creemos en lo que nos enseña la iglesia, y que ya dijimos que no solamente es algo arbitrario, sino que nos lo da la razón, nosotros también debemos de creer en este purgatorio. Y en el tercero, que nos dice de por qué sabemos que hay purgatorio, dice, lo prueba la razón, y nos dice, la razón también prueba de algún modo la existencia del purgatorio,
porque el cielo van solamente las almas limpias, lo que comentamos, perdón, las almas limpias de toda culpa y pena. Eso está en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y en cambio, al infierno, las que han abandonado este mundo en pecado mortal, es decir, al cielo o al infierno. Pero ¿dónde van los que no pueden ir todavía al cielo? Pues precisamente al purgatorio. Dice, es empero evidente que mueren muchos que no pueden ser arrojados al infierno, porque no hicieron nada grave, es decir, nada más tienen algunas exequias, algunas situaciones todavía que no han sido limpiadas, o algunos o muchos pecados veniales, ¿verdad? Dice, por tener culpas leves o porque tienen pena temporal que pagar. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 36. La razón, fíjense bien, nos dice que para estas almas debe haber un lugar intermedio. Claro, ¿dónde los va a poner? ¿Dónde van a estar estas almas? Al infierno no se puede, al cielo tampoco, entonces sí que hay un lugar intermedio donde puedan purificarse de sus manchas. Este lugar es el purgatorio. Nos quedan solamente dos. En el 334 nos dice, ¿cuánto tiempo quedan las almas en el purgatorio? Y dice el Padre, las almas quedan en el purgatorio hasta estar enteramente limpias y ser así dignas de la vista de Dios. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? Lógicamente, va a depender de dos factores fundamentales. Primero, de la cantidad de pecados veniales o faltas o cosas que todavía no hacen que pueda entrar al cielo. Segundo, de la intercesión de todos nosotros para pedir por esa alma para que se aminoren los tiempos para poder ir en su presencia. Después del juicio final dejará de existir el purgatorio, ya no habrá más que cielo o el infierno. Claro, lo del purgatorio es algo temporal. Por lo tanto, cuando sea ya el fin del mundo, ya no existirá purgatorio porque solamente quedarán definidos las almas en los dos lados, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿A dónde queremos ir? Eso es una muy buena pregunta. Y después nos dice en el 335, ¿qué motivos especiales tenemos para orar por los muertos? Y aquí nos especifica. Primero, para la gloria de Dios, a quien procuramos adoradores perfectos, haciendo lo que entren en el cielo las almas del purgatorio. Es decir, lo hacemos como un proceso de ayuda para que ya puedan ir las almas al cielo. Segundo, por la caridad, porque los difuntos son nuestros hermanos en Jesucristo y nuestros parientes y amigos según la carne, porque pueden haber, claro que sí, un montón de personas que están familiares de nosotros que estén ahorita en el purgatorio y que se hallan en el estado más lastimoso y más dignos de compasión. El tercero, la justicia, pues habrá tal vez en el purgatorio almas que están padeciendo por nuestra causa. Fíjense, nosotros podemos ser causa de que haya gente en el purgatorio. Si nosotros no hicimos las cosas correctas, también puede ser que alguien esté por nuestra causa. Es algo que tenemos que analizar de manera individual. Y luego, nuestro propio interés, ya que esas almas liberadas por nuestras oraciones intercederán por nosotros delante de Dios posteriormente. Y esto es muy interesante lo que acabamos de decir, ¿verdad? Dios es tan bueno que si nosotros hacemos algo, Él nos los devuelve, aunque nosotros, ojo, no debe ser nuestra intención. Nuestra intención debe de ser ayudar y rezar por los fieles difuntos sin pensar que ellos me lo van a devolver después cuando yo esté en el purgatorio. Entonces no tendría mucho chiste, la verdad. Y aquí me viene a la mente algo que le pasó a Don Bosco. Don Bosco soñó, tenía muchos sueños, y un día soñó que un amigo suyo, que era obispo, se encontraba en el purgatorio. Y en sueño le decía este obispo a Don Bosco, le decía, ve y dile al obispo actual, le decía en ese tiempo, que no vaya a cometer lo mismo que yo cometí, que era que no había hecho lo suficiente de acuerdo al lugar donde se encontraba, o lo que había hecho como obispo. Pero esto no es exclusivo para un obispo, para un sacerdote, esto es para todos. Es decir, nosotros tenemos que buscar hacer lo correcto y hacer más para gloria de Dios de acuerdo a nuestro estado actual. Es decir, si tú eres sacerdote, religioso, religiosa, laico, como en mi caso, catequista, padre de familia, etcétera, debemos de tratar de hacer la voluntad de Dios, hacerlo de la manera más adecuada, de la manera correcta, aunque yo lo sé definitivamente que es muy complicado, pero debemos de intentarlo. Cada día tiene que ser un nuevo intento. ¿Y saben cuál es la cosa más triste de lo del purgatorio? Una vez
a una santa, una persona que está en el purgatorio le dijo, lo más triste de estar en el purgatorio no son los dolores que se sufren, sino es no poder ver a Dios cara a cara. Es decir, no tener esa oportunidad, esa gracia de ya estar en el cielo, sino tener que quedarse ahí para purgar y para penar, para pagar unas penas que aún no han sido liberadas. Como aplicación práctica, ya para terminar, nos dice el padre José de Arbe en el Catecismo, dice, aplicación práctica sobre el purgatorio. La doctrina del purgatorio debe movernos, primero, a tomar gran empeño en evitar no solamente todo pecado mortal, más también todo pecado venial liberado. O sea, que yo tenga alguno de los elementos o dos de los elementos que hemos mencionado, ¿verdad? De tal manera que si tengo los tres, pues ya es mortal. Segundo, aplicarnos a hacer obras de penitencia para satisfacer a la divina justicia antes de salir de esta vida. Es decir, ofrecer obras de penitencia, ofrecer sacrificios, ofrecer algo que me cueste trabajo. Puede ser que a lo mejor por mi salud no puedo ofrecer ayuno y abstinencia, cosa que te aclaro que no es exclusivo del tiempo de Cuaresma, lo podemos aplicar en cualquier momento. Pero sí, a lo mejor hoy me cuesta mucho trabajo pues tratar bien a mi familia porque estoy muy estresado, porque tengo muchas cosas. Pues hay que respirar y hay que tratar a como de lugar de no dejarse vencer por el estrés, por la desesperación, sino más bien intentar hacer las cosas correctas. Si a mí me gusta mucho ver la telenovela, ver la televisión, ofrecer un rato, es decir, dejar de verlo, dejar de hacerlo, pero darle un tinte de ofrecimiento, decirle, Señor, te ofrezco no hacer esto que me gusta por las almas del purgatorio o por mi propia santificación. Y además nos dice también cuidar mucho de ganar indulgencias para cumplir con el tesoro de la iglesia, las instancias, los problemas de nuestra fraqueza, las indulgencias, que habrá un tema más adelante que lo manejaremos. Hace poquito acaba de pasar una indulgencia, ¿verdad? Precisamente por la Virgen de Fátima. Entonces, pues siempre que hay una indulgencia, ya sea parcial o plenaria, pues es necesario tomarla. Y la 4, a compadecernos tiernamente de las ánimas del purgatorio. Es decir, con ternura pensar hoy y rezar. Hoy te invito a que reces en la noche un Padre Nuestro, una Ave María, por las benditas almas del purgatorio, para que pues logren ellos lo más pronto posible llegar al cielo y ver la presencia de Dios. Qué hermoso, hermano, poder ver a Dios cara a cara. Y debe ser algo tan hermoso que, fíjate, no nos vamos a fastidiar. Lo vamos a ver eternamente y estaremos felices. Si alcanzamos el cielo, estaremos felices en su presencia. Bueno, te agradezco mucho. Ojalá nos haya servido este tema y ojalá lo puedas compartir para los demás. Hoy hablamos entonces de lo que es el purgatorio, pero al principio empezamos a hablar acerca del juicio particular. En la próxima sesión que vamos a manejar, pues estaremos hablando del infierno. Ahora vamos a hablar del infierno, ya después hablaremos del cielo. Dios mediante, el día miércoles vamos a transmitir como siempre desde nuestra voz, y lo más seguro es que el viernes podamos transmitir el tema acerca del infierno y posteriormente el tema acerca del cielo. Si no lo viste completo, veo que algunos están agregando apenas, les agradecería mucho, sí, ahorita que lo subimos propiamente al muro, pues lo puedan ver ustedes completo y sobre todo que lo compartan. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y ánimo. Acuérdate que hay que pedir por las almas del purgatorio porque están esperando que recemos para que sean liberadas y puedan ir en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga y hasta luego. Gracias, muy amable María. Hasta luego, que el Señor le bendiga.